Bienvenidos amigos, amigas a su programa Reseñas. Rafael Núñez y Adelaida Martínez, aquí estamos como cada sábado. Como decía aquel programa, aquí como todos los días, el programa de Tres Patines. Ah, sí, yo. Todavía se escucha ese programa. Sí, un toque de queda. Hay mucha gente que lo pone para tratar de relajarse un poco. Ese señor sentó cátedra en lo que fue el humor en radio, cuando tú no podías hacer humor, la televisión todavía no estaba, comenzó antes de la televisión tener el boom que tiene en estos momentos. Pues esta semana, Adelaida, tenemos asuntos internacionales que han ocurrido, como la condena al expresidente Donald Trump, 34 cargos. Culpable de todos los cargos. Todos los cargos a unanimidad, porque si hubiese ocurrido que un solo del jurado se caía la acusación, pero a unanimidad todo el jurado votó por la culpabilidad. ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener eso en el futuro? Bueno, eso lo veremos porque está ocurriendo que, Adelaida y amigos televidentes, que un candidato malo como Trump, desde mi punto de vista, ¿verdad?, pudieran no estar de acuerdo con ello. Bueno, desde el mío también, a mí nunca me ha gustado. Correcto, pero tenemos a otro candidato, que es Biden, que tampoco satisface a uno por el tema de la edad y sus limitaciones que le da la edad a uno cuando llega a ese punto. Entonces, en el marco de una situación de guerra entre Rusia y Ucrania que se sigue recrudeciendo, y que guerra entre Israel y Palestina, y no Palestina, jamás, también recrudeciéndose esa guerra, en un marco de que nosotros todavía no salimos de los efectos del COVID-19. Y el país que cabeza el capitalismo mundial, en una situación como la que está Estados Unidos, con dos candidatos, que no satisface, porque uno ha hablado con dominicanos y con norteamericanos que viven en Estados Unidos y no satisfacen ninguno de los dos las expectativas del electorado. Hay una situación muy difícil. Entonces, el mundo no está bien. Y para eso nosotros vamos a tener hoy, para analizar el núcleo más pequeño de la familia, de la sociedad, la familia, a una invitada especial, a Priyanka Rodríguez, psicóloga. Va a estar con nosotros analizando el tema de la familia y cómo eso, el deterioro de la familia, es una consecuencia de todo lo que está pasando en el mundo. A nivel global, así es. Sí. Entonces, tenemos, señores, que este programa Reseña se transmite por EN Televisión, Canal 31, RNN, Canal 67. Los domingos se transmite a las 10 de la mañana y se repite a las 12 del mediodía. Los jueves, repetición a las 7:30 de la noche, y en hora por hora en el canal 28 de Claro, en el canal 20 de Win, los domingos a las 11 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Se transmite Reseñas también en Telecontacto, canal 57 de Santiago, los sábados a las 10 de la noche, y los domingos se repite a las 10 también de la noche, y diferido por Galaxia TV, canal 42. A nivel internacional también Reseña se transmite por Dish Network Latino, canal 812-5, New Jersey, New York y Connecticut. También en Latino, canal 812-5, los domingos a las 7 de la mañana. Ahí lo pueden ver tempranito. En Optimum de Altiz, canal 1027, los domingos a las 7 de la mañana. Y en Sling Latino, por streaming, los domingos a las 7 de la mañana. También en Islas Vírgenes, en Tele-M. Ahí nos pueden también ver este espacio, Reseñas. Toda la semana el compromiso con ustedes. Vamos a ver el resumen de lo que pasó en la semana con María Alejandra La Sala.
buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con la visita del presidente Luis Abinader a su santidad el Papa Francisco, quienes en una audiencia privada trataron temas de interés local e internacional. El sumo pontífice felicitó al mandatario por su reelección y manifestó su interés de visitar el país. El presidente Abinader le obsequió al Papa Francisco un Santo Rosario elaborado con cuencas de larimar y cordón de plata. Los actuales presidente y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Danilo Medina y Charlie Mariotti, informaron que no se postularán a la dirigencia de esta organización política por un próximo periodo. Mariotti explicó que el PLD está llamado a iniciar un proceso de reforma interna que incluye cambios en los estatutos partidarios y la recomposición del comité político y el comité central, respectivamente. El vocero del gobierno, Homero Figueroa, lamentó la decisión de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo de posponer sin fecha establecida la reunión entre el presidente de la República, Luis Abinader, y el expresidente Leonel Fernández. Figueroa señaló que la postergación indefinida de esta reunión puede mandar un mensaje equivocado a la ciudadanía, sugiriendo que las diferencias partidarias continúan prevaleciendo sobre el interés nacional. Pasando a otras informaciones, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como jurisdicción privilegiada, condenó el pasado martes a la diputada Rosa Amalia Pilarte a 5 años de prisión por hallarla culpable del delito de lavados de activos en perjuicio del Estado dominicano. Pilarte deberá pagar 200 salarios mínimos y las costas judiciales. Cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres. El pasado miércoles, el Ministerio Público informó que recibió de España la notificación de arresto de Joel Ambiorix Pimentel, mejor conocido como La Jota, el hombre que se encontraba prófugo y fue solicitado en extradición por las autoridades dominicanas para procesarlo por asesinatos, amenazas de muerte y narcotráfico. Se recuerda que alias La Jota fue acusado de amenazar vía WhatsApp a la Procuradora General Miriam Germán Brito y de liderar una red criminal desmantelada durante la Operación Halcón 4. En otras noticias, el expresidente Leonel Fernández aclaró con relación a la postergación de la reunión con el presidente Abinader que no se trata de un desplante, sino que primero necesita establecer con su partido las prioridades para el encuentro, manteniendo sus objetivos claros. Pasando al plano internacional, el Consejo Presidencial de Transición en Haití eligió a Gary Conille como primer ministro. Conille dirigirá la transición en Haití, país azotado por una profunda crisis y asediado por la violencia de las pandillas que controlan gran parte de la nación. Fue asesinado durante el cierre de campaña el candidato a alcalde de Coyuca Benítez, en México, José Alfredo Cabrera, cuando este se aproximaba al escenario y entre la multitud le dispararon por la espalda, al menos en 2 ocasiones. Este hecho de violencia fue condenado por la misión de la OEA. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. Entrevista central de Reseñas nos acompaña Priyanka Rodríguez. Priyanka Rodríguez es activista social, política, psicóloga clínica e industrial, comunicadora y locutora dominicana.
En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Priyanka Rodríguez. Aquí estamos, señores, en la entrevista central de Reseñas. Como les habíamos anunciado, Priyanka Rodríguez, una experta en psicología. Y en psicología tratar el tema de lo que significa, Adelaida, el deterioro de la familia en nuestra sociedad, un tema que está afectando a nivel mundial. Nosotros nos preocupa el derrotero que está tomando la familia en la sociedad dominicana, que es la base de una sociedad. El núcleo principal de la sociedad. Entonces, no anda bien. Pero antes de pasar a la entrevista con Priyanka, queremos recordarles que este programa, Reseñas, se transmite en el EN Televisión Canal 31 y también los sábados a las 9 de la noche en RNN Canal 67, los domingos a las 10 de la mañana y a las 12 meridiano de la noche. Los jueves se repite a las 7:30 de la noche. Y en Hora por Hora, el canal 28 de Claro, en canal 20 de Win, los domingos a las 11 de la mañana y repetición a las 11:30 de la noche. En Telecontacto, canal 57 en Santiago, se transmite a las 10 de la noche y los sábados y los domingos a las 10 de la noche, y diferido por el canal Galaxia TV, canal 42, también se transmite Reseñas. Transmisión, programa Reseñas también, ¿verdad? Por Dish Network Latino, canal, ya esto es a nivel internacional, canal 812-5, New York, New Jersey y Connecticut. Latino, canal 812-5, también los domingos a las 7 de la mañana. Optimum de Altiz, canal 1027, los domingos a las 7 de la mañana. Y Steam Latino por streaming los domingos a las 7 de la mañana. También se transmite por Islas Vírgenes en Tele-M. Así es. Priyanka, bienvenida. Muchísimas gracias. Feliz de poder compartir con ustedes una vez más y por supuesto con todo el público que mantiene la sintonía con Reseñas. Después de la primera entrevista que hicimos aquí, yo les comentaba al equipo que me quedé prendido con el tema de la familia. Sí. Y es un tema que a nosotros como equipo nos preocupa, porque si tú te pones a analizar, tú como psicóloga, te pones a analizar lo que está pasando en cada familia dominicana, tú encuentras que de 10 familias puede haber una familia que tú encuentras que hay armonía y que hay equilibrio. Pero en la mayoría de las familias, muchas disfuncionales, muchas mujeres que son ellas la familia con sus hijos, que de eso vamos a hablar en el segundo tramo de esta entrevista. ¿Qué tú ves que está pasando, Priyanka? Bueno, usted mencionó algo al inicio de la programación, al inicio de este espacio, y es que es una situación mundial. Y cuando hablamos de que es una situación mundial, estamos hablando de que estamos observando la misma situación en prácticamente todos los países, en especial países que tienen una gran influencia de ciertas potencias y de ciertos organismos. Entonces, es importante hablar de eso para empezar, porque para nadie es un secreto que, aunque mucha gente todavía no lo quiere ver, nosotros tenemos un bombardeo de ciertas agendas que son impulsadas por ciertas potencias y ciertos organismos. Y de hecho, ya en otros países, por ejemplo, el descalabro en materia social es mayor incluso que el que nosotros vemos en la República Dominicana. Eso es así. Y eso debe servirnos a nosotros como un espejo, porque hacia eso es que vamos, hacia allá es que va nuestro país. Nosotros hemos tenido un cambio radical en nuestra sociedad en los últimos 20 años, pero en especial hemos sufrido un cambio en los últimos 10 años, porque en los últimos 10 años se ha dado mucha apertura a muchas cosas internacionales, a culturas extranjeras incluso, que están impactando directamente en la República Dominicana, están impactando en la juventud, están impactando en la niñez, y además hemos adoptado medidas también como nación que no han sido favorables.
yo siempre digo que lo que estamos viviendo ahora no es nada comparado con lo que vamos a vivir en 5 y 10 años, si hoy no se comienzan a tomar medidas. Y ojo, lo que está sucediendo nosotros no lo vamos a controlar en 2 años, ni en 3 años, ni en 4, ni en 5, porque tenemos un daño ya que ha sido macro, por así decirlo, y tenemos un impacto muy grande en la juventud pasada de 15 años y en esos que van subiendo, lo que quiere decir que si nosotros hoy comenzamos a crear estrategias y a tomar medidas generalizadas, entonces nosotros podríamos estar viendo resultados importantes en 10 años. Y te lo digo en 10 años, porque estamos hablando de procesos a mediano y largo plazo, procesos que se llevan su tiempo, procesos que se llevan estudios, porque nosotros estamos viendo el descalabro social, nosotros estamos viendo lo que está pasando con nuestra niñez, estamos viendo lo que está pasando con nuestra juventud, pero también nosotros debemos ver quiénes están detrás de esas juventudes, quiénes están detrás de esa niñez, que también son adultos. Entonces nosotros necesitamos ir también al fondo, porque lo estamos viendo, pero ¿qué ha sucedido? Nosotros no hemos hecho como país un levantamiento generalizado, nosotros no hemos convocado, y es algo en lo que siempre pongo énfasis, nosotros no hemos convocado un equipo de profesionales, un equipo multidisciplinario, dígase de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, que te puedan hacer un estudio real de lo que ha ido pasando en nuestra sociedad y cómo nosotros podemos comenzar a prevenir los daños que vienen en lo adelante y a contrarrestar los daños que ya tenemos como sociedad. ¿Cuáles son esos daños que tú puedes apreciar en términos profesionales como psicóloga, que se aprecian hoy en día en la familia? ¿Cuáles son esos daños y qué puede pasar si no se toma acción? Bueno, nosotros tenemos una disfunción familiar prácticamente generalizada. Hoy en día, y también lo mencionó don Rafael, que tú puedes ver de 10 familias, quizás una que sea estable. Yo soy más optimista. Yo puedo decir que tenemos mucho más todavía. Pero nosotros tenemos un descalabro en materia de familias y se ha ido atacando la familia. El primer eje a atacar justamente es la familia. La familia es la primera estructura de la sociedad. Si eso está destruido, absolutamente todo se destruye. No importa cuánto crezca un país en materia de lo que podamos hablar. Si la familia está destruida, ese descalabro se va a ver en todos los sectores de la sociedad, en el empresarial, en el económico, en el periodismo, en absolutamente todo. Entonces, nosotros estamos viendo, por ejemplo, cada vez más jóvenes que incurren en delincuencia, en delitos, pero cada vez es menor la edad en que esos jóvenes van incurriendo en la sociedad. Nosotros estamos viendo una falta de empatía y solidaridad increíble, pero no solamente en adultos, sino también en los jóvenes, en muchos jóvenes y muchos niños que están subiendo, que no les importa absolutamente nada, no tienen empatía por absolutamente nada. Pero además, emocionalmente estás viendo una juventud y una niñez muy frágil, y una niñez y una juventud tan frágil como la que estamos viendo, que les molesta absolutamente todo, pero que no buscan solución, y no voy a generalizar, porque nosotros tenemos jóvenes brillantes y niños brillantes en nuestra sociedad, pero esta parte va a ser opacada por la gran cantidad de niños y adolescentes con problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Nosotros tenemos, por ejemplo, los jóvenes que van, que no saben cómo resolver conflictos, que dentro del hogar incluso las problemáticas son mayores porque entienden que son merecedores de todo, que todo lo merecen, pero no hacen absolutamente nada para ganárselos, que no respetan reglas, no respetan normas, y te dicen que las normas sociales son para romperse. No, para que las sociedades funcionen deben respetarse las reglas, y eso es constitucional. O sea, y si no respetan las normas sociales, podrán respetar las normas de la casa. Cada vez son primero más. comenzar Ahí por la empieza, casa. ahí empieza todo. Porque yo no me respetan, atrevía, es ni que no se mis respetan. hermanos, Priyanka, a faltarle respeto a papá y a mamá. No, pero es que yo todavía no me atrevo. No, yo no. Es que yo todavía no me atrevo. Y entonces eso es tan común, Priyanka, Sí. o sea, ¿cómo es que quien te trajo la vida a ti, tú le faltas respeto, incluso hasta
se ha visto asesinatos y golpes a asesinatos padres y madres. de hijos a padres, pero por eso digo que también debemos hacer un estudio minucioso de qué pasa con esos que están detrás de esos jóvenes y esos niños, porque hay un adulto detrás de ellos. Claro. Y que en algún momento hemos fallado como sociedad Pero yo adulta. quiero por eso volver al principio de lo que tú decías, brillante. Hay una agenda para destruir la familia. Claro. Ahora, ¿quiénes son los propiciadores de esa agenda y qué buscan con minarle la base a la familia? Mira, no es un secreto, para nadie es un secreto que, por ejemplo, países como Canadá, que da pena totalmente. Canadá es un país que hoy tú te puedes casar con un árbol, con un animal, aprobado, o sea, eso no me lo estoy inventando yo. Canadá tú puedes ir con un zafacón. Tú puedes ir a hablar en contra de eso y tú eres víctima de cárcel, o sea, cárcel, porque tú eres un hombre de 50 años y a ti hay que aceptarte donde sea si tú te crees que tú eres una niña en un colegio. O sea, estamos hablando de países como Canadá, que impulsan estas agendas, como Estados Unidos, que nosotros estamos viendo en lo que se ha convertido Estados Unidos. Sí. Penosamente, porque era la sociedad que uno la ve como el ejemplo del mundo. El ejemplo del Terrible mundo. lo que está pasando. Y si el ejemplo del mundo está en el suelo, está en el piso, ¿qué va a pasar con los otros países que creían en ese ejemplo? Nosotros vemos países, por ejemplo, como Francia, que se está yendo al descalabro total. Sí. Nosotros estamos viendo países como España. Entonces, estamos viendo organismos... ¿Y lo de Inglaterra? Pues, No, eso es grave. Entonces, nosotros estamos viendo organismos que responden también a estos mismos países que se crearon con un bien específico para el mundo, ¿verdad? Pero con el tiempo, estos mismos organismos han ido variando sus objetivos. Hoy en día, estos organismos como la ONU, por ejemplo, que es la principal, la ACNUR, señores, la misma OMS, que se supone que es la organización, y voy a hacer un ejemplo simple. El equipo que compone justamente la OMS, la directiva de la OMS, la mayoría tienen patologías transexuales, no son médicos transexuales, personas con disforia de género. O sea, cuando tú estás viendo eso, tú dices... Es que hay una situación de descalabro general de enfermos dirigiendo organismos que son los que se supone que nos rigen, que van líneas a nuestros países. Entonces, esos organismos durante muchos años, porque esto no es de ahora, lo que sucede es que en los últimos años se ha ido abriendo como una caja de Pandora y ya todo es muy normal, o sea, ya todo es claro. Ya te dicen lo que tú tienes que hacer, ya le dicen a los países justamente lo que tienen que hacer. Entonces, estos mismos organismos financian estados, financian ministerios, financian funcionarios, financian ONGs en países como el nuestro, porque aquí lo estamos viviendo, y te dicen, mira, yo te voy a dar tantos millones de euros o tantos millones de dólares para que para este proyecto. Claro, para este proyecto de ideología de género, pero te dicen la ideología de género políticas de género, porque no te lo dicen como ideología, políticas de género. ¿Qué busca la política de género? Busca que tú como hombre, o vamos a decir específicamente niños y adolescentes que están siendo condicionados, tú no eres ni hombre ni eres mujer porque tú nazcas con una vagina o porque tú nazcas con un pene. O sea, tú puedes ser lo que tú quieras, tú tienes que explorar. Hasta un zafacón. Como decía el libro Hablemos, que gracias a Dios se logró sacar, pero ahí todavía tenemos la guía de atención integral, que eso es otro tema, pero que te decía que tú tienes que explorar, dejarte tocar por los amiguitos para saber qué te gustaría que te hicieran, ver películas porno para explorar a un niño de 5 años, de 7 años, de 9 años. Entonces, cuando tú condicionas a un niño, ¿qué tú crees que va a pasar con un niño en su adolescencia? Eso. Para empezar, él no se va a sentir identificado, o sea, emocionalmente es débil, porque él no sabe lo que es. Tú le dijiste que él no es nada. Él va a aprender lo que tú le estás enseñando. No sé, él va a tener que explorar toda su vida porque tú le estás diciendo que ni es hombre ni es mujer, que tú eres entonces. Entonces, eso lo lleva, para empezar, la promiscuidad, el sexo temprano. O sea, nosotros nos quejamos de embarazos en las adolescentes, por ejemplo, pero si eso es lo que se le está vendiendo, ¿cómo nosotros queremos parar los embarazos en las adolescentes, por ejemplo? Si nosotros lo que estamos incentivando en la sociedad es eso. Estamos incentivando la falta de respeto de los hijos a los padres. De hecho, aquí se depositó en un momento un proyecto de ley donde se le quería quitar
la responsabilidad a los padres de corregir a sus hijos. Y tú te dices, sí. pero... Sí, yo pero, recuerdo. Claro, entonces tú dices... Yo le doy al muchacho y le doy al que somete el Y no proyecto. es eso. Señores, nosotros tenemos la ley para contrarrestar la violencia, el código de niños, niños, adolescentes, la ley de protección de niños, niñas, adolescentes es clara y el código penal es claro en caso de violencia. O sea que nosotros no tenemos como nosotros, y esa es una de la parte de la agenda, quitarle la tutela a los padres, que te diga, por ejemplo, en parte de esa guía que tenemos, de que el adolescente de 10 y 12 años tiene que entrar a consulta solo y él es el que decide si quiere que el médico le diga a su papá lo que estaban tratando. Por favor. O sea, tú eres mayor, tú eres menor para una cosa, pero para lo que yo quiero, para yo aplicar mis agendas, no, tú puedes tomar las decisiones que tú quieras. Entonces, nosotros estamos creando esos jóvenes que no respetan a los adultos, nosotros estamos creando jóvenes que son muy poco sensibles ante las situaciones sociales. Si nosotros no llevamos a esos jóvenes a que les importe la sociedad, nosotros no tenemos ni presente ni futuro. Y Priyanka, Pero tú hablas de una agenda impuesta que uno sabe que es verdad lo que tú estás diciendo, porque uno lo está viendo y lo está viviendo. El problema es cuando en las instituciones públicas, que es donde se aplican esas agendas, encuentran gente sin criterio. Porque yo siendo funcionario público me encontré con varias cosas que no tenían que ver propiamente con el tema de esta nueva situación, pero sí con otras imposiciones que a la que le hice frente como un funcionario que sabe lo que tenía que hacer. Entonces, cuando te dicen, yo te tengo a ti 10 millones de dólares para un proyecto, tú vas a la guardia. Entonces, yo no quiero ese proyecto, porque ese proyecto lo que busca es otra cosa. Pero tú hablaste del tema de las embarazadas, las niñas embarazadas, adolescentes embarazadas. Yo quiero que entremos a ese tema después de la pausa que vamos a hacer ahora, porque eso es fundamental para nosotros, lo que está pasando con madres solteras. Así que vamos a la pausa. gracias por continuar con reseñas. Estamos con Priyanka, psicóloga, política, ¿verdad? Una Rodríguez, de San Francisco. De Jarabacoa. Una de joven Jarabacoa. promesa, mujer para Sí, República Dominicana. muy inteligente y conocedora del tema de la familia. Sí, en áreas donde de verdad uno tiene que preocuparse y ocuparse, que es el tema de la familia. Y Rafael dejaba una parte que nos preocupa mucho, y es el tema de las madres solteras en países como República Dominicana, a propósito del deterioro familiar. ¿Cómo puede analizarse esta parte en donde un alto porcentaje de mujeres son madres solteras en los hogares dominicanos y el deterioro familiar? ¿Cómo abordar esa parte? Bueno, es un fenómeno que debo decir que va a crecer, y va a crecer por lo que estábamos hablando anteriormente. En una sociedad donde hemos tergiversado el término libertad por libertinaje, puede pasar lo que sea. Y debemos comenzar porque... Es una consecuencia del deterioro de la familia. Es una consecuencia directa del deterioro de la familia, del deterioro de la sociedad. La encuesta en hogar para el año 2021-2022, y de hecho también para 2023, en el levantamiento que realizó, habló de que nosotros tenemos ahora mismo más del 34% de las familias dominicanas, hogares dominicanos que son monoparentales. Dígase que tienen como representación de hogar o a un hombre o a una mujer. Ojo, porque los padres que están criando solos también han aumentado, casi a la par que las mujeres. Sí. Entonces, Casi a la Que par. antes esa cifra era... casi a la par. Entonces, un poco más del 50% están a la cabeza mujeres, pero el otro porcentaje están a la cabeza hombres. O sea que ya es un tema que nosotros debemos comenzar a tratar a profundidad realmente. Entonces, es importante mencionar que en el caso de las madres solteras nosotros tenemos varios factores. No solamente madres solteras por jovencitas que quizás se introducen en la vida sexual temprana,
por jovencitas que quizás han sido abusadas, por jovencitas que viven una realidad social muy diferente a la que mucha gente conoce, sino que nosotros tenemos también un gran porcentaje de madres solteras que son viudas a temprana edad. Eso el porcentaje es muy alto, muy increíblemente, alto, sí, aquí en República Dominicana. De viudas, muy alto. Estamos sí. hablando de que de esas madres solteras, casi el 40% es porque son madres viudas, o sea, son mujeres viudas. Ahora estoy pensando yo en 2 que conozco y exactamente las 2 son viudas. Sí, hay otro gran porcentaje que porque han tenido un matrimonio o han vivido dentro del hogar con una pareja y se separan, algún divorcio o separación, y otros casos. Ahora, nosotros tenemos una gran cantidad de adolescentes, vamos a decir más bien, mujeres jóvenes, madres solteras, y me quiero enfocar en este punto porque nosotros hemos venido con una situación crítica y vamos a empezar por las jovencitas que van, por ejemplo, a los hospitales, que es un caso, mujeres embarazos en las adolescentes, y que más del 90% de estas adolescentes quedan como madres solteras. O sea, estamos hablando de que no son mujeres que se van a un hogar, que van a formar una familia, sino que se quedan dentro del hogar materno o viven solas y se quedan con sus hijos. Y son muchas las consecuencias que también trae esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener posiblemente la mayor parte de esos niños que crezcan también en hogares disfuncionales, que van a ser madres o padres solteros también, que tienen un gran porcentaje de probabilidad. Repiten patrones. Repiten patrones, claro, porque es que se condicionan automáticamente. Entonces, un gran porcentaje de que van a ingresar en adicción, en algún tipo de consumo, delincuencia. Claro, de que van a cometer delitos. De hecho, nosotros tenemos un gran porcentaje, justamente, la mayoría de jóvenes que ingresan o que vamos a decir practican algún tipo de delito, vienen de hogares disfuncionales, y la mayoría de ellos también vienen de hogares donde o cría solamente la madre o cría solamente el padre. Y eso es preocupante porque esas son cosas, esos son parámetros que nosotros tenemos que medir como sociedad. Ahora, cuando nosotros pedimos las estadísticas, por ejemplo, a través del libre acceso a la información, esos son datos que no se tienen, que no te dicen, se hace un levantamiento, este jovencito que acaba de asesinar en un asalto, viene de un hogar, o sea, pero es increíble que eso no esté. Son patrones que se necesitan para nosotros poder actuar para tomar como políticas sociedad. públicas. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros estamos hablando del declive al que ha ido nuestra sociedad. Si nosotros estamos incentivando el sexo libre, porque eso es lo que se está incentivando, el sexo libre, el noviazgo, que no haya un noviazgo seguro, porque el noviazgo es aburrido ahora, y el matrimonio también es aburrido, eso lo están vendiendo como algo de demasiada carga para nosotros vivirlo como sociedad. Cero compromisos. Cero compromisos, entonces tú tienes sexo libre, hombres y mujeres, sin ningún tipo de protección, porque aquí las protecciones se entregan gratuitas en la UNAP, pero resulta que tampoco las quieren asumir. Si tú le dices a un adolescente que tú no eres ni hombre ni con mujer y que, no sé. Da lo mismo. Claro, da igual que tú estés con un hombre, con una mujer, entonces. Tú sabes que yo he visto también, a propósito de los preservativos y el cuidado a la hora de tener relaciones sexuales con irresponsabilidad, aquí hay un déficit de educación sexual. Sí. Totalmente. Que pero antes un se déficit daba. altísimo. Eso se abandonó, ese Totalmente. programa. Lo que sucede es que la educación sexual que se ha pretendido instaurar no es la educación sexual biológica y científica que nosotros necesitamos, sino una educación sexual depravada que nos va a ayudar a aumentar los embarazos en las adolescentes, las madres solteras de las que estamos hablando ahora y las enfermedades de transmisión sexuales. Hace unos días salió un informe donde la misma OMS habla de que ha aumentado considerablemente el VIH en algunos países, incluyendo en América Latina, en jóvenes, pero ¿cómo no va a aumentar el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual? Si lo que nosotros le estamos diciendo a los jóvenes es que tengan relaciones abiertamente, sexo abierto, con quien quieran. O sea, esa es y ojo, se nos ha vendido, y esto es importante para muchas mujeres que han caído en ese juego, se ha vendido ese falso empoderamiento a la mujer dominicana de que para tú crecer, tú tienes que, uno, tener una guerra con el hombre. No, eso no debe ser. Dos,
que tú puedes hacer lo que tú quieras como tú quieras. Y yo siempre les digo, señores, tú no puedes hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. Eso no es verdad. Porque como entes sociales nosotros tenemos normativas Así que debemos es. cumplir. O sea, una mujer empoderada no tiene que estar en guerra con los hombres, No. ni tiene tampoco que minimizar al hombre. Entonces, si nosotros continuamos con eso, claro que nosotros vamos a tener muchos hogares con cabeza, sobre todo con mujeres. Mucho problema. Muchísimo, porque es que no vamos a poder sostener la relación entre hombres y mujeres, que es lo que está sucediendo ahora, sobre todo en la parte joven. Y cuando me refiero a joven, yo no estoy hablando solamente de 13, 14, 15 años, estoy hablando de 20, 25, 30 años, 35 años, Así es. porque estamos hablando de que tenemos un patrón que ha venido siendo repetitivo desde hace muchos años y hemos caído en eso como sociedad. Entonces, hablemos de madres solteras, está bien, hablemos de madres solteras, pero ¿qué está produciendo realmente las madres solteras? Porque La es que, causa es que raíz. no hemos ido a ese Priyanka, fondo. eso de las madres solteras, yo les conversaba a la muchacha del equipo, es como una epidemia. Es así. Una epidemia. Por ejemplo, yo me voy a recortar la que me lava la cabeza, la que esto, voy allí, voy aquí, y cuando yo comienzo a indagar su vida, a conversar, naturalmente, y entonces todas son solteras, y yo dije, ¿qué es lo que está pasando en este país? Y ojo, no solamente en el extracto social económicamente bajo, No. sino medio y alto. Ajá. Eso se está produciendo. Solteras manteniendo hijos y criando hijos solas. Claro, y otro entonces, factor, Rafael, Priyanka, que he visto mucho, que esas madres solteras intentando cada vez que tienen una pareja, tener Sí. una vida estable en términos sentimental para cuidar Y no hay proteger a sus política, hijos. y no hay políticas públicas con ese tema. Tienen 1, 2, 3, 4 muchachos de cabezas distintas. sí. ¿Qué tanto Por ejemplo, afecta que eso? termina- Perdón, para ponerte un ejemplo y darte la palabra. Una amiga que vive en Santiago, la muchacha donde va a lavarse la cabeza, me dice, yo hablando porque a mí ese tema no se me quita de la cabeza, porque es que es preocupante, es que lo que va a salir de ahí no es cosa buena. No. Entonces yo le ponía el tema y ella me decía, mira la que me lava la cabeza, tiene 5 muchachos y ella es madre soltera, me dice Rafael. Y cuando llego al salón esta semana para las madres, pregunto por ella, porque ella la ayuda mucho y la protege, me dice que, fulana no vino, ¿y qué le pasa a fulana? Los muchachos. Está embarazada y ella no tiene marido. Ya van por Y 6. tienen 5 y ahora va para Ya va 6. para 6. Entonces, ¿dónde está Entonces- el Estado y las políticas públicas? Sí, yo entiendo que el Estado, en cuanto a la base, debe tomar medidas importantes, pero también hay un papel que debemos jugar como individuos. Sí. Hay un papel consciente que debemos jugar como individuos. Este es un ejemplo, pero como este hay miles de ejemplos en República Dominicana. Entonces, muchas mujeres que queriendo quizás recibir algún tipo de ayuda, no es fácil criar un hijo solo, imagínense 4, imagínense 5, un hogar, mandarlos a la escuela, darle comida, pagar servicios, por ejemplo. ¿Con Entonces, quién lo deja? Claro, entonces esa es una de las consecuencias más bien, porque los hijos justamente de madres solteras, y no me refiero, y estoy sacando a las madres solteras que son viudas, a las madres solteras que son divorciadas, porque usualmente ya entran en otro estatus. Me estoy refiriendo a la madre soltera que no ha pasado por ningún ese proceso, sino que no ha tenido el marido nunca en la casa, o que salió embarazada, o por la razón que sea, salió embarazada y tiene a su hijo sola. Entonces, esos hijos son más propensos también a abusos. ¿Por qué? Porque usualmente tienen que Padres pasar, no distintos. solamente en una casa, usualmente pasan en 1, 2, 3 casas, donde sea que los reciban para que los puedan cuidar. Entonces, usualmente están en las calles también, y eso nosotros lo vemos. O en con la muchísimos abuela, y la barrios de abuela, la sociedad. pobre, ya está pasada. Claro, y en otros hogares, muchas veces en cuidos que no son responsables, entonces son más propensos a abusos, son más propensos a iniciar la vida sexual temprano, porque no tienen, para empezar, una educación en el hogar. No tienen tampoco una persona que les brinde conciencia, no tienen la figura parental, o sea, el padre que está allí, que se supone que Que es clave y esencial. claro, es el que impone, se supone, el respeto, la parte Nadie del que le diga respeto, cuáles son los de que te guíe. parámetros. No, entonces nosotros tenemos también estos jovencitos, estos niños que están creciendo con un déficit emocional, Sí. una falta paterna, porque ojo, usualmente se dice en muchos casos, no, porque ha sido padre y madre a la vez, la mujer nunca va a ser padre, eso no es verdad. Esos roles no se Usted es sustituyen. madre y puede ser una super madre, pero usted nunca va a ser padre. El papel del padre lo juega el hombre.
no la mujer. Entonces, esa falta siempre va a estar presente en ese hijo. Y se nota cuando tú eres Claro adulto. que se nota, Sí. independientemente de que usted haya sido una supermadre, ese vacío paterno siempre va a estar ahí. Entonces, ese vacío no se puede suplir, que es otra cosa que muchas veces se quiere suplir con muchas cosas materiales. Por ejemplo, a las mujeres que mejor les va cuando están, en este caso, criando solas, pero nosotros tenemos una bomba de tiempo creciendo en ese hogar. Una pregunta, Priyanka, pues nos está acabando el tiempo. Tú fuiste candidata a diputada por la circunscripción número 1. Yo voté por ti, Adelaida votó por ti, por tu discurso. Muchas gracias. ¿Cuáles eran los proyectos que tú entiendes que hay que someter ante el Congreso Nacional para ir aliviando algunos de esos problemas? Mira, uno de ellos era el Ministerio de Familia, justamente, que abarcaba Ministerio de la Juventud, que pasaría a ser dirección, Ministerio de la Mujer, uno de los peores ministerios, responsablemente, siempre lo digo, que tiene este país, el Ministerio de la Vivienda, instituciones infantiles. Y hay otro que me interesa mucho, que es el Servicio Nacional para el Desarrollo, que es constitucional, es un mandato constitucional y no lo han querido aprobar. Servicio Nacional Nacional para el Desarrollo. Es un mandato constitucional que establece que jóvenes entre 16 y 21 años tengan que servir obligatoriamente en el Estado, a instituciones, hacer como una servicio. pasantía. Y eso sería buenísimo, señores, lo que nosotros podríamos recuperar Claro. en la juventud dominicana. Y eso no se basa solamente en los que están en escuelas públicas, también en privadas, o sea que ahí no hay privilegios para nadie. Servicio Es como una Nacional para el pasantía. Desarrollo. Servicio Nacional para el Desarrollo. Entonces eso incluye que tengan que sembrar, que tengan que servir en los hospitales, que tengan que servir en los sectores, en las instituciones Eso es muy públicas. bueno. Y ahí tú le das la apertura, un sentido de pertenencia. Sí. Porque tienes ese joven que te está diciendo, mira, el Estado me está asumiendo, está siendo responsable. Y del trabajo. Tú puedes, sobre todo del trabajo, desarrollo de solidaridad, de empatía, de que se involucre en los temas nacionales y sociales, de que además pueda sentirse identificado con su patria, porque eso es otra cosa. Los Sí, jóvenes claro. que pueden ahora, lo que quieren es estudiar para irse, y nosotros no podemos seguir perdiendo nuestros mejores prospectos ahora mismo, porque ahí sí es verdad que nosotros nos vamos O a ser quedar solo como nación. influenciadores. Entonces, esos dos, para mí, en materia de familia, son dos proyectos que, sin importar quién sea el que vaya, es más, si a alguno les interesa, nosotros les llevamos lo que tenemos con respecto a eso, porque se necesita para nosotros comenzar a contrarrestar justamente el daño en materia de familia que estamos viviendo en la Y sociedad. ese proyecto, ahí en un minuto, ese proyecto que colocaría a los jóvenes a participar en la administración pública, choca con la agenda aquella. Por supuesto que sí, por supuesto Ahí que es que sí. está el problema. Bueno, ese es uno de los graves problemas. Vamos a ver. Bueno, terminamos, Priyanka, porque Muchísimas el tema gracias. ha sido demasiado edificador para nosotros, para la audiencia también. A mí me toca mucho porque yo me formé y nos criamos en una familia de papá y mamá, ¿verdad? Y uno sabe lo que se aprende cuando papá y mamá están presentes, lo que se aprende, los valores familiares, valores religiosos. Yo siempre veía a mi papá con un cuadro de la Virgen de la Alta Gracia, siempre orando en la noche antes de acostarse. O sea, uno vio... Sí, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Priyanka, por ¿verdad? Edificarnos y edificar a la audiencia de este espacio Reseña. Gracias a ustedes por estar ahí como cada sábado. Pórtense bien. Sí, Oh. ahí, portándose bien. Aquí Y no cabe, recuerden, aquí no recuerden cabe. que si se portan mal, deben asumir las Así consecuencias. Feliz resto del fin de semana.